y en esta noche me siento privilegiado de tener con nosotros a uno de mis compañeros del Instituto Bíblico en República Dominicana, el pastor Neuricena. Dios te bendiga, ministro, y gracias por dedicar este tiempo para compartir con nosotros. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Siento muy honrado, de verdad, de poder compartir con ustedes, Pastor Geraldo y yo tenemos una historia en el Instituto Bíblico, 3 años allá preparándonos para el ministerio. Y qué bueno poder compartir, aunque sea a distancia, pero poder compartir por aquí, por estos medios. Y nada, agradecido del Eterno, igual a los hermanos que están conectados. Yo soy un siervo, Neuricena. Estamos aquí en la República Dominicana, la parte norte, San Francisco de Macorís, y estamos para servirle. Así que yo me siento honrado y esperando que el Señor sea hablando a nuestras vidas en un tiempo de tanta necesidad, donde creo que la iglesia más que nunca tenemos que acercarnos al Señor, hoy más que nunca. Yo quisiera, Pastor Geraldo, quiero compartir mi pantalla porque quiero trabajar un tema con ustedes esta noche. Me van a permitir, por favor, unos segundos para compartir mi pantalla. Bien. Perfecto. ¿Pueden ver, verdad? Bien. Entonces vamos a ampliar la pantalla. Está un poquito lento aquí el internet, pero vamos a trabajar. Bien. Yo quiero trabajar este tema. Aprendiendo a orar. Y quiero aprovechar el tiempo porque creo que el Señor tiene algo que decirnos. Tiene algo que decirnos en esta noche. Y de verdad que cuando estuve estudiando este material, lo que el Señor puso en mi corazón para trabajarlo con ustedes, me hacía muchas preguntas acerca de la oración. Y como le decía, hoy más que nunca, la iglesia, nosotros debemos sentir necesidad por la oración. Una necesidad como de alimentarnos, como lo hacemos diariamente, cuando consumimos los carbohidratos, las proteínas, esa necesidad que nos exige nuestro cuerpo, porque si no lo hacemos vamos muriendo físicamente. Y yo creo que hoy más que nunca, con lo que está pasando en escala global, con el tema del coronavirus y las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, entiendo que hoy más que nunca la iglesia tiene que profundizar en la oración. No, lo voy a repetir. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que hoy más que nunca la iglesia, nosotros debemos profundizar en la oración. Y cuando estuve viendo esto, me puse a pensar, le pedí al Espíritu Santo que me ayudara y sentí de parte del Señor que hay mucha necesidad de conocer la oración que el Señor enseñó en su palabra. Quizá alguno de ustedes dirá, bueno, pero yo oro, más o menos yo sé lo que es la oración. Sin embargo, el Eterno me estuvo enseñando que la oración es más de lo que nosotros hemos conocido tradicionalmente. Y es ese enfoque que yo quiero traer, no solo para a mis hermanos que están conectados, sino para los que están también en las redes sociales, en Facebook, y los que luego van a reproducir este video, que pueda servir de bendición, así como ha servido de bendición para mí. Entonces, la oración es más que hablar con Dios. Yo estoy seguro que cuando a usted le enseñaron el significado de la oración, posiblemente le dijeron que la oración es hablar con Dios, es una comunicación con Dios. Y aunque tiene algo de cierto, pero cuando estuve mirando la oración que el maestro les enseñó a sus discípulos, y cuando estuve viendo
cómo es concebida la oración para los hebreos, me di cuenta que la oración es mucho más que una oración, mucho más que hablar con Dios, mucho más que una comunicación con Dios. Entonces, miren aquí, la oración es una relación con el Eterno. Es diferente cuando yo digo que la oración es hablar, que decir que la oración es una relación con el Eterno. Es estar conectado con el Eterno. Es estar enlazado con el Eterno, engarzado, concatenado con el Eterno. La oración es más profunda. La oración es más que ir de rodilla en un momento determinado y comenzar a hablar con Dios. Y así lo conciben los judíos. Cuando alguien hace oración, se está conectando, o es lo que ellos enseñan, se están conectando con su Padre, se están conectando con Elohim, se están conectando con el Edom, con el Señor, con el Abba. Entonces, los hebreos tienen una palabra para la oración. Y esta palabra que está en amarillo, tefilá. Es decir, tefilá, aparte de ser una palabra que implica un acto, una acción, hablar, comunicarse, en el fondo de esta palabra, en el hebreo, implica una relación. Entonces yo quiero que nosotros podamos observar esto desde otro ángulo. Por ejemplo, la primera oración que se hizo en la Tanaj, era así, el Antiguo Testamento, la primera oración que se hizo en el Antiguo Testamento como tal, como la conocemos nosotros, fue el resultado de una relación de un hombre con Dios. Génesis, su capítulo 18. Es decir, la intercesión de Abraham por Lot. Esa intercesión de Abraham en Génesis, capítulo 18, fue el resultado de una relación de un hombre, Abraham, con el Eterno. Por eso Abraham tenía la confianza de hablarle a Dios como le hablaba en esa intercesión: Señor, pero yo sé que tú eres justo y que tu justicia no va a hacer culpable al inocente. Entonces, esa oración o esa tefilá de Abraham no fue más que el resultado de una relación que había entre Abraham y su padre, Yahweh. Hay una enorme diferencia entre la oración como la hemos concebido en Occidente y la tefilá que Jesús enseñó en su palabra. Porque a veces un error que cometemos muchas veces es intentar interpretar las escrituras con los lentes de Occidente. Y ustedes saben que la Biblia fue escrita en un contexto totalmente del Medio Oriente, en Israel específicamente. Jesús fue judío, sus discípulos fueron judíos. Él escribió un contexto judío. Entonces, cuando Jesús hablaba de oración, estaba hablando de tefilá. Él no solo se refería a hablar con el Padre, sino en una relación con el Padre. Esto es importante, entender el significado de cómo el Señor presenta la oración utilizando esta palabra en hebreo, tefilá. Por lo tanto, tefilá es una conexión que incluye todo nuestro ser. Tefilá es una conexión que incluye todo nuestro ser. Miren qué dice la Biblia en Mateo su capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para mí es impresionante ver cómo Jesús utiliza tres conceptos que, cuando lo analizamos, esos tres conceptos básicamente quiere decir una sola cosa: el ser, el alma. Porque el corazón al cual Jesús hace referencia allí no es el corazón, ese músculo que bombea la sangre, no. Él hace referencia a algo más profundo. Él hace referencia a la parte espiritual. Cuando él habla de la mente, está haciendo referencia directamente al alma. Por lo tanto, cuando él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, él está diciendo: debe haber una relación que debe partir del ser, desde adentro. Y sabemos que luego la segunda parte de esta misma porción bíblica dice: y amarás a tu prójimo. Lo primero que se debe dar antes de yo amar a mi prójimo es tener una buena relación con el Padre. Porque hay quienes hablan con Dios
y se jactan de decir que oran, pero no tienen una buena relación con el prójimo, no tienen una buena relación con el vecino, no tienen una buena relación en el trabajo, no tienen buenas relaciones humanas donde vive. Entonces, lo primero que se debe dar antes de tener una relación de forma horizontal hacia los lados es una relación vertical de Dios y yo. Entonces, primero es una conexión, tefilá, una conexión para que nuestra oración, nuestras peticiones puedan ser escuchadas. Yo quiero seguir profundizando aquí. Entonces, para que nuestras peticiones sean escuchadas por el Eterno, debemos asegurarnos, atención, debemos asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté bien. Debemos asegurarnos de que su relación y mi relación con el Eterno esté bien. Porque si la relación no está bien con el Eterno, yo podré pretender hablar con Él, pero la Biblia me enseña, y eso lo vamos a ver más adelante, que esas oraciones donde no hay una relación con Él no son escuchadas por el Señor. Y esto es duro, pero es lo que la palabra me enseña. Es como un celular conectado a Internet. Este celular está conectado a un dispositivo de Internet, ¿no? Si ese celular no estuviese conectado a Internet y yo intento colocarle un mensaje al pastor Geraldo por WhatsApp sin conexión y le doy a enviar, ese mensaje no le va a llegar a Geraldo porque yo no estoy conectado a Internet. De igual forma, si el pastor Geraldo no está conectado a Internet y yo le envío el mensaje, tampoco le puede llegar hasta que él se conecte a Internet. Entonces, ¿qué me quiere decir esta ilustración? Que de igual forma, por más que le escribamos a Dios, oraciones a Dios, si no tenemos conexión con la fuente, si no hay una relación con la fuente, si no hay una comunicación estrecha con la fuente, nuestros mensajes no pasarán del techo. Yo creo que lo dañé aquí, Pastor Gerardo. Es decir, si no hay una relación con Dios, por más que le hablemos a Dios, por más que querramos pedirle a Dios, hay algo que impide que su oración y mi oración, si estamos en un momento quizás de una baja espiritual, no pueda llegar ante el trono de la gracia. Observemos cómo Jesús presenta la tefilá. Lucas, su capítulo 11, versículo 1 y 2. Hay un episodio bíblico que a mí me apasiona mucho. Y es en un momento donde Jesús está orando, está haciendo tefilá, y de repente uno de sus discípulos, que la Biblia omite el nombre, no dice quién fue de los 12 discípulos, que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo quiero pensar que fue Pedro, porque Pedro siempre estaba adelante, siempre estaba haciéndole preguntas al maestro, los discípulos lo utilizaban: mira, pregúntale esto al maestro. Quisiera pensar que fue Pedro, pero la Biblia no dice que fue Pedro. Sí hubo un discípulo que al ver la oración, la tefilá del maestro, se le acercó y le dijo: maestro, rabino, enséñanos a orar. Ahí está la porción bíblica. Pero mi pregunta: ¿acaso los discípulos del Señor no sabían lo que era tefilá? Si ya había una cultura dentro de los judíos oran 3 veces al día en representación de los 3 sacrificios que se hacen o se hacían en el templo, porque no hay templo en Jerusalén. Por eso Daniel oraba 3 veces, Jeremías oraba 3 veces al día. Entonces ellos sustituyeron los sacrificios, 3 sacrificios diarios que se hacían en el templo, por 3 oraciones diarias. Es decir, que cuando Jesús apareció en el escenario, los fariseos oraban, los saduceos oraban, los celotes oraban. Los judíos como tal tenían una práctica de oración, de tefilá, entre comillas, pero ellos vieron algo diferente en la oración de Jesús, que nunca habían visto en ningún fariseo, en ningún saduceo, en ningún esenio, no lo habían visto. Y le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y el término aquí, que está en amarillo, es tefilá. Enséñanos a ser
tefilá. Entonces el Señor le dijo que él iba a enseñar el orden de la tefilá. El famoso Padre Nuestro está en amarillo. El orden de la tefilá. Y entonces comienza a enseñarle el famoso Padre Nuestro, que es un modelo de oración y que muchos lo han tenido, lo han malinterpretado y han hecho un rezo de él, pero es un modelo de la oración, es un orden. Entonces, luego de eso, en Mateo 6, versículo 5, que tiene una relación con Lucas, su capítulo 11, porque básicamente la misma línea de pensamiento. Lucas utiliza a Mateo para hablar de la oración, porque Lucas no fue parte de los 12 discípulos originales del Señor, sino que escribe de lo que los discípulos originales sí vieron del Maestro. Entonces Mateo sí formó parte de los 12 discípulos originales, y él escribe en Mateo 6:5 lo siguiente: cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas. Hay algunas cosas que el Señor comienza a enseñarle para que pueda haber una buena relación entre el Padre y nosotros. Primero él dice, no sean como los hipócritas, que le fascina orar en público, en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa gente ya tiene su recompensa. Eso lo dijo Jesús. Lo primero que no es tefilá es orar con hipocresía. ¿Y qué es una persona hipócrita? Bueno, la hipocresía no es más que la simulación de alguien que pretende ser lo que no es. Alguien que pretende ser, aparentar lo que no es, que se pone una máscara, como tenemos aquí esta imagen, una máscara para aparentar algo que no es. Entonces Jesús tuvo mucho conflicto con la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, porque si ustedes recuerdan, en varias ocasiones Jesús atacó fuertemente la hipocresía de los fariseos. Hay de ustedes, perushim, es decir, fariseos y sabios, que limpian las copas y los platos, pero por fuera están sucios. En otra versión, están pudridos, pero el interior está lleno de iniquidad, de impureza. Hipócrita le llamó Jesús a ellos. Limpia primero lo que está dentro, para que lo que está afuera sea puro. Mateo 23, versículo 25 al 26. Entonces, tefilá no incluye hipocresía. Para tener una relación con Dios hay que ser sincero con el Señor. Hay que ir como vamos delante de una persona al cual le tenemos confianza, abrir nuestro corazón ante el Eterno, decirle cómo nos sentimos. Por eso Jesús le dijo, lo primero que deben hacer, discípulos, es no ser hipócrita en el momento de hacer tefilá. Y si nosotros miramos en nuestro alrededor, hermanos, es lamentable saber que estamos viviendo en un mundo de falacia, en un mundo de mucha hipocresía, en un mundo donde la gente aparenta ser lo que no es. Entonces creo que este es un tiempo donde nosotros lo que estamos intentando tener esa tefilá con el Señor, esa relación con Dios, que podamos ser íntegros con el Eterno. Dios espera sinceridad. ¿Qué dije? Dios espera sinceridad. Por más que yo intente con este dedo tapar el sol, yo podré creerme que tapé el sol en un momento con este dedo, pero por más que yo intente tapar el sol con este dedo, es imposible tapar el sol con un dedo. Hay que ser sincero con Dios sobre todas las cosas, que escudriña el corazón del hombre. Yo puedo engañar a mi pareja, puedo engañar al jefe del trabajo, puedo engañar a mi compañero, al vecino, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado porque Él conoce nuestros corazones. La tefilá debe ser en secreto. Después que el Señor le enseñó a sus discípulos, le dijo, mira, tefilá no es hipocresía. Tienen que dejar la hipocresía fuera para que puedan tener la relación con Dios. Luego le dice en el versículo 6, mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, es decir, tefilá, entra a tu cuarto, cierra la puerta con llave, y entonces Dios comienza a orar a tu Padre que está en secreto. Y luego dice que el Padre que está en secreto, que te escucha en secreto, te va a recompensar en público. La tefilá tiene que ser un momento íntimo. La tefilá, hay un momento donde hacemos oraciones así como estamos en asamblea, en la iglesia, pero en cuanto a la relación
íntima con Dios, tenemos que apartar un espacio de nuestra casa, un espacio de nuestro hogar para tener esa relación con Dios, para tener esa intimidad con el Eterno. Y eso es lo que a muchos nos está faltando, quizás por todos los compromisos que tenemos de trabajo, de universidad, de estudio, de familia. Casi no tenemos ese tiempo para tener esa relación, esa conexión con Dios. Y Dios está demandando hoy más que nunca que la iglesia pueda apartar un espacio, porque Él quiere hablarle a la iglesia, Él quiere hablarle a los hombres de Dios, Él tiene propósito y tiene un llamado, y a veces nosotros nos perdemos de escuchar la voz de Dios porque no sacamos ese espacio para prestar nuestro oído, nuestra mente, todo nuestro ser para escucharlo. Porque el sistema nos está absorbiendo. Nos está absorbiendo. Entonces Jesús le corrigió. Tienen que sacar un momento, un espacio para intimar con el Padre. Tenemos que, cuando vayamos a presentar nuestras peticiones, tenemos que cuidarnos de las vanas repeticiones. Y de seguro cuando usted escucha vanas repeticiones, posiblemente le llega a la mente la iglesia tradicional, con el famoso rezo. Cuando yo leí esto, me llegó así de forma natural la iglesia tradicional con su rezo. Sin embargo, déjeme decirle que no solo la iglesia tradicional hace vanas repeticiones. Porque cuando alguien, cristiano evangélico, va delante de Dios con las mismas palabras, con la misma liturgia, son vanas repeticiones. Es como que yo al pastor Geraldo, cada vez que le escriba, le diga, pastor Geraldo, ¿cómo usted está? ¿Cómo está la familia? Espero que esté bien. A cerrar la conversación. Al otro día, pastor Geraldo, ¿cómo usted está? ¿Cómo está la familia? Espero que esté bien. Y no paso de ahí. Son vanas repeticiones. Repeticiones. Y a veces nosotros somos dados siempre a repetir lo mismo en nuestras oraciones. De hecho, cuando Jesús le habló a sus discípulos, en este pasaje bíblico no existía iglesia tradicional, iglesia católica, ni existía la iglesia evangélica como tal. Es una orientación para todo el mundo. No hagan vanas repeticiones, como los gentiles, no la hagan las vanas repeticiones. Pero ¿por qué hacemos a veces vanas repeticiones? Yo pienso que a veces hacemos vanas repeticiones o repetimos lo mismo por lo que quizás nos han enseñado. Dios es un ser tan grande, pero tan grande que tenemos que estar como de lejito y seleccionar la palabra para no dirigirnos a Él. Cuando yo entiendo que el Señor lo que busca es una relación donde yo puedo entrar en confianza con Él y hablarle, contarle cómo me fue en el día. Señor, mira, estoy muy cansado, tuve un problema con la esposa, me he sentido así, ayúdame en este caso. Mira, fulano de tal que me hizo un daño irreparable, perdónalo, ayúdame a superar. Es decir, hablar como si fuera tu padre, una relación estrecha. Pero a veces vamos seleccionando las palabras y como que no se ve esa relación. Y lo que los discípulos vieron en Jesús cuando hacía tefilá era como Jesús desnudaba su alma ante el Padre. Recuerden la oración del monte Getsemaní, como Jesús estaba dolido porque sabía que le faltaba un poco tiempo para ser entregado. Y Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús tenía la confianza de hablar con su Padre. Y esa confianza que vieron los discípulos en Jesús, que se llama tefilá, es la confianza que Dios espera de nosotros en el momento de inclinarnos a hacer oraciones. Aleluya. Aleluya. Hablemos con nuestro Padre sin tabú. Es un término aquí, tabú, sin obstáculo, ¿verdad? Dios espera que cuando tú vayas a hablar con Él, a hacer tefilá, lo puedas hacer sin tabú, lo puedas hacer confiadamente, porque Dios no nos va a juzgar, el Señor nos va a restaurar si nos dejamos. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis siguiendo este orden. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren que lo primero en la oración modelo que se presenta es una relación de un padre y un hijo.
En la oración que el Señor le está enseñando a ese discípulo que pidió que le enseñaran cómo hacer tefilá, lo primero que le dice, mira, lo primero que tiene que haber es una relación de padre y de un hijo. De un padre, Abba, y un hijo. Es lo primero que tiene que haber. Porque todo lo demás, si no hay esa conexión desde el principio, todo lo demás es en vano. Si primero no hay una conexión. Entonces, los hijos, nosotros, tenemos que saber que nuestra oración tiene que ser bajo ese marco de confianza, como lo hacemos cuando vamos a nuestra casa a visitar a nuestro papá, a nuestra mamá, que nos le tiramos la pierna al viejo si está vivo, ¿no? Le damos un abrazo, le damos un beso en la mejilla. Es ese tipo de relación que Dios espera. Aleluya. La relación debe ser de padre e hijo. ¿Quiénes son los hijos? Aquí se pone duro el asunto y quiero ir cerrando, pastor, para no. Pero, ¿quiénes son los hijos? Miren, esto es fuerte, quizá para algunos que no están en la iglesia como nosotros. Pero la Biblia me dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. Y esa cita bíblica, usted la puede leer, me enseña que los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre. Es decir, los que hacen la voluntad del Padre. Los que guardan su mandamiento, los que guardan su palabra. Pero esta cita bíblica en Juan 9:31 dice, nosotros sabemos que Elohim no oye ¿a quiénes? A los pecadores. Pero si alguno teme a Elohim, a Dios, ¿qué pasa? Al final entonces Dios sí lo escucha. Por lo tanto, los hijos de Dios son los que escuchan a su Señor y obedecen a Dios y hacen la voluntad de Dios. Porque ustedes saben que hay hijos de Dios y hay hijos del otro. Según 1 de Juan 3, los hijos del otro, de Satán, son los que hacen la voluntad de Satán, que pecan deliberadamente. Entonces, la relación que tiene que haber tiene que aparecer desde el principio, es una relación de hijo, de alguien que hace la voluntad del Padre, que fallamos probablemente, pero nos arrepentimos y volvemos al Padre como el hijo pródigo. Es una relación de un padre y un hijo íntima, donde el hijo cuando se equivoca tiene la confianza de pedirle perdón a su papá. Padre, perdóname, mira, fallé. Y el papá, como dijo Jesús, si le pide el hijo un pan, el papá no le va a dar una serpiente, le va a dar un pan a su hijo. Entonces, hay quienes pecan deliberadamente, incluso dentro de las iglesias, que están aferrados al pecado y lamentablemente, por más que hablen, por más que intenten hacer oración, es como un teléfono desconectado a internet que nunca podrá llegar ese mensaje a su destino. Y como yo quiero que Dios me escuche, lo primero que intento hacer con el Eterno es mantener una relación. Esta es la salida. 1 de Juan 2:1. Mis hijitos, les estoy escribiendo esas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si por si acaso alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, quien ruega al Padre por amor a nosotros. Aleluya. Wow. El ministerio de la reconciliación. Ahora, no solo para los judíos, ahora nosotros podemos tener una relación con Dios. Los judíos solo entendían en el primer siglo y el segundo siglo que la relación debía ser solo para los judíos. Ahora, a través de la muerte del Mesías, de Yeshua, de Jesús, ahora todos tenemos acceso a ser parte del pueblo de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, cuando intentamos con nuestras debilidades acercarnos a Él. En este tiempo más que nunca, mis amados ministros, pastores y las personas que nos están escuchando, Dios demanda de nosotros tefilá. Dios le bendiga. Yo quiero hacer una oración, pastor Geraldo. Quiero hacer una oración por mis hermanos para que el Eterno nos ayude a poder tener esa relación. Si alguien quizás no la ha tenido, de lo que nos están viendo en Facebook, no sé, que podamos tener esa relación con Dios y que podamos tener ese momento íntimo que Él espera.
Padre, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, reconociendo el llamado que tú nos estás haciendo, reconociendo, Padre, el reto que tú nos haces en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Padre, hemos entendido que tú necesitas que nosotros como tus hijos podamos tener una relación estrecha contigo. Y quizás por los afanes de la vida, quizás por los quehaceres diarios, nos hemos olvidado de ese momento íntimo. Nos hemos olvidado de sacar ese tiempo en tu presencia donde podemos llorar, podemos reír, donde podemos hablar contigo, donde podemos sentir tu presencia. Dios, oro para que esta palabra motive, Dios, a mis hermanos, a mis amigos, a entender, así como tú me has hecho entender, que sobre todas las cosas tenemos que mantener esta relación, Padre, que a través del sacrificio de tu Hijo hemos tenido y tenemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder ser obedientes. Ayúdanos, Señor, porque sin la oración, sin la tefilá, sin la relación contigo, somos hombres muertos. Somos muertos vivos, porque aunque tengamos vida natural, si no tenemos esa relación con la fuente de vida, somos muertos. Estamos muertos. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada hermano que está conectado. Gracias por los que están en Facebook. Bendice su casa. Bendice su vida. Guarda, Señor, su hogar. Aleja al devorador. Cúbrelos. Revélatele, Señor, en la madrugada de esta noche. Háblale. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Gracias a ti, pastor, por este hermoso tiempo y esta hermosa reflexión que ha compartido con nosotros.